quiero hablar un poquito de Víctor Matellano, que muchos ya le conocéis, pero nació en Madrid, es director de cine y teatro, guionista y escritor cinematográfico, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Y como director de cine, tras numerosos cortometrajes como los seleccionados por los premios Goya, Tío Jess y La Cañada de los Ingleses, este último ha sido estrenado en el Festival de Cannes, debuta también en el campo del largometraje con el documental Zarpajos, un viaje por el Spanish Horror en el que intervienen Joe Dante, Colin Arthur o Paco Plaza, entre otros. Su primer largometraje de ficción estrenado internacionalmente es Wax, protagonizado por Geraldine Chaplin, Ahí es nada, Jack Taylor y Jimmy Shaw. Vampires es tu segundo largometraje de ficción, igualmente también estrenado internacionalmente y protagonizado por Caroline Munro. Stop Over in Her es tercer largometraje de ficción también, con Enzo Castellari, entre otros, en el reparto. A estos trabajos también le sigue el estreno en 2019 del largometraje documental Regresa el Cepa, que versa sobre las circunstancias de la película El crimen de Cuenca de Pilar Miró. En 2021, el largometraje de ficción antológica de terror Vampus Horror Tales, de la que es codirector y productor creativo. Y en 2022, el documental de creación Mi adorado Monster, en el que participaron Santiago Segura, Alaska, Javier Bonet o Millán Salcedo, entre otros. Sus últimos trabajos, que se estrenan comercialmente, es también el largometraje documental de creación El Valle de Concavenator y el cortometraje de ficción Print the Legend, ambos en 2023, o sea, antes de ayer, y producidos por MB Filmmakers. Y de nuevo otro largometraje documental de creación del 2024, del año pasado, con Mi Paul, llámame Paul. Es miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos, es autor de numerosos artículos en diferentes medios generalistas y especializados, de 30 libros sobre cine, tanto individuales como colectivos, entre los que se encuentran diseñado por Yvonne Blake, figurista de cine, decorados, Gil Parrondo, Rodando, Bienvenido Mr. Marshall, Clint Dispara, la trilogía del dólar de Sergio Leone, Spanish Horror, El Hollywood español, El Mago de Oz, Secretos más allá del arco iris o Colin Arthur, Criaturas, maquillajes y efectos especiales. Su último libro publicado es Oroville, western pionero español, e igualmente también es coautor del cómic Nox, que retoma el personaje central de la película Wax, de la que hemos mencionado anteriormente. Como formador, también destacar que Víctor desarrolla actividad continuada desde hace 2 décadas, ya sea como profesor en los cursos de creación de cortometrajes de la Consejería de Juventud o como ponente y conferenciante también en diferentes ámbitos académicos y universitarios. Es un gran divulgador de temas cinematográficos, tanto en prensa escrita, radio como en televisión, y asimismo es el comisario de las exposiciones en la Comunidad de Madrid, Madrid Territorio Far West y Madrid Escenario de Cine Fantástico. Ha elaborado las guías de turismo cinematográfico y de pantalla también para Film Madrid, tanto las dedicadas al género western y al fantástico, como las de Concha Velasco, Samuel Bronston y las del Metro de Madrid. Además, también le fue concedido el premio Spirit of the West de Almería, Western Film Festival, por su contribución al género con el western Parada en el Infierno, el último largometraje western netamente español, rodado en España y en la Comunidad de Madrid. Bueno, imaginaos qué pedazo de currículum que acabamos de desarrollar. Yo no conocía la mitad. Pero es un lujo, Víctor, muchas gracias por tenerte aquí, por acompañarnos en esta tarde y estamos deseando escuchar todo lo que nos tienes preparado en este coloquio. Muchas gracias, Carles. Tiene una cosa buena y una mala que pelear el currículum. La buena es que de repente uno dice, pues anda, que no he hecho cosas. La mala es que de repente dice, a ver qué digo yo hoy, que no diga mucho currículum, no, pero... Lo primero, y en esto vamos a basarlo un poco todo, porque es verdad que la figura del magnífico extranjero, ¿no? La figura, digamos, de ese personaje
de la trilogía del dólar, y yo en esto quiero abrir y cerrar mucho con esto, ¿no? de la épica de un personaje que nos llena. Lo primero es que voy a hacerlo muchas veces, y de verdad que no es solo porque estéis aquí, porque esté Noyo y porque estés aquí, alcaldesa, pero es que voy a ponderar muchas veces el proyecto que estáis haciendo con Noyo de Manzanares. Tanto el que se ha hecho primero por parte de la asociación, por la parte asociativa, como después el guante que has tomado desde el ayuntamiento, y me parece que de una manera muy ejemplar, porque al final se trata, que eso es lo que voy a ir desarrollando, de cuidar de alguna manera el patrimonio fílmico y el patrimonio cinematográfico, porque es un poco inmaterial, parece que es de todos, ¿no? Lo que aparece en una pantalla, pero las cosas se hacen en algún lugar. Y me parece muy importante también cuidar digamos, el sentimiento de la estima que tenemos sobre nuestros pueblos, ¿no? Y sobre las ciudades donde vivimos, y de repente los pueblos se convierten en los lugares mucho más importantes cuando de repente tenemos figuras como esta con nosotros, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que va a venir a significar este personaje, ¿no? que gira alrededor de Clint Eastwood y que gira alrededor de la exposición que tenéis aquí. No siempre fue así, en general, en la Comunidad de Madrid. Afortunadamente ha cambiado todo. Digo lo que siempre fue así, es decir, no siempre, y en esto, y cada vez que cite Almería, de verdad lo hago con un cariño inmenso, porque paso ahí mis vacaciones, tengo grandes amigos, son proyectos que me gustan mucho. Estáis trabajando además con un hermanamiento con Taberna, que me parece absolutamente maravilloso, pero siempre que les hable de ellos, y permitidme que os tutee a partir de ahora, no lo hago para ser un detrimento. Si estoy utilizando alguna vez cifras o estoy diciendo, no se trata, esto no es una cuestión territorial, pero sí que contraponer, ¿no? Porque al final los datos son datos, y lo que se ha ido marcando durante el tiempo es lo que se ha ido marcando durante el tiempo, y estamos en un momento en el que se ha revertido también un cierto imaginario que había alrededor de toda esta historia, y es una de las cosas que me parecen de lo más absolutamente importante. Hay una frase en El hombre que mató a Liberty Balance que dice al final de la película, ya sabéis que quien mata a Liberty Balance no es quien mata a Liberty Balance. John Wayne queda en un... Spoiler. Bueno, no sé si no lo habéis visto o no, voy a intentar no hacer spoiler, pero muy importante, la frase final sí que me parece importante, que es cuando la leyenda supera la realidad, cuando la leyenda supera la ficción, cuando la realidad se convierte en ficción, imprime la leyenda. Cuando la leyenda, de alguna manera, que se ha ido generando alrededor de la trilogía del dólar, en una determinada leyenda. Tú abrías los periódicos hasta hace no demasiado y decían, por un puño de dólares. Y venía la reseña, ¿no? Esta noche en Televisión Española, tú coges las de los años 80, por un puño de dólares. Esta noche en Televisión Española pone esta película netamente rodada en Almería. Y entonces la película almeriense, concepto de película almeriense. ¿Por qué se producen las cosas? Luego volveré un poco sobre ello. Por un lado, hay una cierta cadencia por parte del cine de no prestarle, sobre todo dentro de la industria, mucho especial a dónde se han producido las cosas. También, por otro lado, se ha, digamos, preservado en un tiempo pasado un poco la cuestión del truco, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a los making of y a que nos enseñen todos los efectos especiales, pero un tiempo en el que se preservaba donde se hacían las cosas. Eso unido a que en el año 67-68 se declara a Almería como zona preferente de localización industrial para el cine. Y es verdad que desde el régimen anterior
bueno, pues se facilitaba de alguna manera la posibilidad de que los rodajes se centrasen ahí. Quizá por un cúmulo de todo ese tipo de cosas se ha ido arrastrando en el tiempo, ¿no? En el 2002 se publica el libro de Rafael de España sobre breve historia del western mediterráneo. En el 2006 me parece que es el momento en el que entra el de Anselmo Núñez, si no me equivoco, que dice que bueno, pues el spaghetti western es un plato que se sirve frío. Ya ahí se empieza a hablar de las localizaciones de otra manera, como se había tratado hasta ese momento. Y hay un punto muy importante, porque en esto siempre hay inflexión con los extranjeros, ¿no? Es muy interesante, ¿no? En el 2007, un italiano, que por cierto será este año quien le den uno de los premios de divulgación en tabernas, Carlo Gabersek, publica Il Vicino West. En Il Vicino West es la primera vez que ya aparece un listado bastante, y ha tenido que venir un italiano para hacer un listado bastante equilibrado entre Barcelona, Granada, Almería y lo que fue entonces la provincia de Madrid y ahora es la Comunidad de Madrid. Y ahí ya va quedando en el 2007. En el 2012 nosotros publicamos Clint Dispara, la trilogía del dólar de Sergio Leone, que está Carlo Gabersek dentro de los autores, justo junto a Sir Christopher Frayling, y ahí volvemos a incidir ya en todas las localizaciones. Después entra la guía del Spaghetti Western de Valen, entra en el 2016, si no me equivoco, y el siguiente punto de inflexión es el libro de Javier de El cine del oeste en la Comunidad de Madrid del 2019. Y ahí hay un punto más claro todavía, que se produce el 22 de septiembre de 2019, y es que un artículo en El País, titulado así, el titular no me lo sé de memoria, os lo voy a leer. El titular era: Cuando Clint Eastwood mataba a forajidos en la Sierra de Madrid, y el subtítulo importante: Un libro desvela que en la región se rodaron más películas del oeste que en Almería. Este artículo fue como una catarsis, y a eso inmediatamente, con una decisión que me pareció absolutamente estupenda, la Consejería de Cultura y Turismo toma en ese momento la decisión de generar las guías de turismo cinematográfico de la Comunidad de Madrid, y la primera que se hace es la Comunidad de Madrid Territorio Far West, que se presenta en el Fitur inmediatamente siguiente, o sea, en enero del 2020. Abundando en toda esta historia que os estoy diciendo. Y ahí cambia todo. Y ahí es donde aquello de imprime la leyenda, yo creo que hay que empezar a imprimir otro tipo de leyenda. Porque ¿cuáles serán los datos? Viene a ser que estamos entre unos 500 y pico, 600 westerns rodados en un intervalo de unos 12 años en Europa. Eso incluirían westerns rodados en Italia, en España y una parte en Yugoslavia. De esos, unos 300 están rodados en Italia. En Almería se ruedan 156 y en la Comunidad de Madrid 210. Y ahí es donde empezamos a trabajar con otra cuestión del mito, que vuelvo a decir, con todo mi respeto, no tiene nada que ver no, para nada, ¿eh? Pues os digo que yo paso mis veranos en Carboneras, es un sitio maravilloso, voy a mis poblados, lo disfruto todo mucho, pero que hay que ir a donde queremos llegar, que es al magnífico extranjero, ¿no? Entonces, con este contexto hay que tener en cuenta que luego, cuando vayamos en este aspecto, en la divulgación, sin ningún miedo a decir que determinados mitos se generan en un lugar, y a esto volveré luego más tarde.
En 1955 se hace, bueno, en 1941 se rueda Oroville de Eduardo García Maroto en La Pedriza, en Manzanares el Real. Es la primera vez que se hace un western en España que sea de tipo serio, que no sea una escena de chanza. Se puede decir que es el primer western español del sonoro. Hay una película que se llama Lilian del año 29, barcelonesa. No está claro que sea un western. A mí me sigue pareciendo el primero, el pionero, Oroville. Y no triunfa precisamente, primero porque está hecho 2 años después de la guerra y no estaba España para estas historias, y además porque ver a vaqueros en la Pedriza era una cosa un poco tal, ¿no? Porque entonces ni había material especializado, los caballos eran los caballos lecheros. De hecho, en las tomas, la película se ha perdido, pero ahí las fotos se les ve comiendo la hierba, vamos, lo que no viene a ser un caballo del oeste. Era todo muy primitivo. Pero ya existía esta cuestión primitiva. Y enteramente se hace entre La Pedriza y los estudios CEAT de Madrid. Primera de Madrid. La segunda es que en 1955 se ruedan 2 películas que son Los primeros coyotes, que es una coproducción de Eduardo Manzanos, muy importante ya este nombre para nosotros, con México, y estas 2 películas que accidentalmente rueda Romero Marchén con intervención de Jesús Franco, que estará también cercano a Manzanos en otras producciones. Se ruedan en Titurcia, aparte en Manzanares el Real, y es la primera vez que tenemos también ya un acercamiento al western, entendiendo que siempre entenderemos como las películas tanto del Zorro como las del Coyote, las entendemos como western, las metemos dentro de esa temática western, pues nuevamente se ruedan aquí. 1958, dentro de las superproducciones que vienen a España y que viene a la Comunidad de Madrid una película con Jane Mansfield, de la 20th Century Fox, que es dirigida por Raúl Walsh, uno de los grandes de Hollywood, que es La rubia del sheriff. Un western cómico, pero al fin y al cabo un western, para el cual se monta el primer decorado del oeste, el primer poblado del oeste que se hace en España, que se construye en Colmenar Viejo, pero que se desmonta inmediatamente. Y es rodado, quitando los planos de estudio que se hacen en Londres, rodado aquí, en la Comunidad de Madrid. Después, en 1961, viene la película que siempre se ha dicho que era el inicio del western, pero ya veis todo lo que llevamos, siempre se ha publicado. Es el inicio del western y se hace en Almería. Se llama Tierra Brutal, de Michael Carreras, y es una coproducción de Inglaterra. Los Carreras tenían una productora que se llamaba la Hammer, son los que producían las películas de Drácula, de Frankenstein y demás. Y vienen aquí, Michael Carreras, y sí que gracias a Cecilio Paniagua, el director de fotografía, descubren un terreno, descubren Almería y se hacen los exteriores en Almería. Pero ojo, todos los interiores se ruedan nuevamente en los estudios CEA, y es más, la parte del rancho donde transcurre toda la historia se vuelve a reproducir en Madrid. Entonces, esta historia que siempre también han dicho, ¿por qué es que sí, la primera sí fue aquí? No, esto sí fue aquí. Y después seguimos, el primer decorado estable que se plantea es en 1962 y es aquí. Hasta 1965, que llega La muerte tenía un precio, no se construye un decorado en Almería. ¿Vale? Entonces, que sepamos siempre toda esta cuestión de datos, porque donde va a empezar nuestro mito, empieza aquí. ¿Vale? Y volveré a nuestro mito, una pieza concreta de nuestro mito. Si os digo un mono con una máscara, color rojo y azul, tela de araña y una araña pintada, sabemos quién es, ¿no? Bien. Si os digo un bombín, un bigotito, un bastoncito, un pantalón ancho, sabemos. Si os digo un sombrero, una chupa de cuero y un látigo, sabemos, ¿no? Es Indy. Y si os digo un poncho, un sombrerito y un purito. Bueno, ese poncho, sombrerito y purito, que espero que uséis muchas veces, mucho mejor que la otra figura del año pasado, que lo uséis muchas veces, porque nace aquí, y volveré a ello al final. Es un mito que nace aquí, que no está asegurado que los primeros 3 días que se rueda con Clint Eastwood en Roma se utilizase el poncho. Aquí fue la primera vez que se utiliza el poncho
para uno de los directores más grandes de la historia del cine de todos los tiempos y que está vivo, pero que no os quiero contar y lo podemos pensar, que dentro de un tiempo, esperemos que sea lo más largo posible, desaparezca y el carácter de mito de este señor va a superar a todo lo que ha habido anteriormente. Y ese mito nace aquí, el magnífico extranjero, ¿no? Y desde ese mito un poco cómo llegamos hasta él y por qué lo de The Magnificent Stranger. El que le hayamos puesto al título Clint Eastwood en Hoyo y Madrid tiene que ver con este marco que os estoy diciendo, ¿no? De entrar con la cuestión del mito, pero muy importante que la segunda parte del título no solo era el título original que iba a tener la película, en el caso de que hubiera sido en Estados Unidos, hubiera sido The Magnificent Stranger, en el caso de Italia, pues estaba como el magnífico extranjero, ¿no? Es que además eso hace título al documental que Iván y Miguel han hecho y que se estrena en octubre sobre todo este fenómeno que yo os voy a contar. De tal manera que algunas de las cosas que yo voy a decir simplemente planteémosla como bien reflexiones o como elementos complementarios a lo que cuenta el documental o lo que sabiamente os cuentan en las rutas de Hoyo Cine de los compañeros cuando se están guiando cualquiera de los sábados por la mañana. Es decir, que en este aspecto voy a intentar, algunos supongo que son datos que a todos nos van a sonar, pero en otro caso yo no quiero hacer más que reflexión. Es decir, que en ese aspecto el documental os va a contar y con una estructura completamente, me parece que muy original y muy entretenida y muy divertida, que es muy fundamental. Ya lo decía Louis Meyer, el de la Metro-Goldwyn-Mayer, cuénteme usted lo que quiera, pero no me aburra. Pues esto lo hacen muy bien los chicos y lo cuentan muy bien. Y además había otra que tenía él, que es una máxima del cine, que es cuéntemelo de siempre, pero cuéntemelo distinto. Ellos cuentan lo de siempre, que no se ha contado suficientes veces, pero lo cuentan distinto, lo cual está muy bien. Y entonces, desde ese parámetro, pues se viene a contar primero, porque aquí, ¿no? Porque aquí, con nombres muy importantes. En el caso que hemos dicho, el productor Eduardo Manzanos, que estaba en El Coyote, pero que hay una película y un nombre que me parece absolutamente importante, que es el nombre también de Alberto Grimaldi, ¿no? En el caso de Eduardo Manzanos, que le hemos citado antes, después de Los Coyotes se hace en 1961 La venganza del zorro, que es una película que se rueda también entre Titulcia y Duruelo, que tuvimos la suerte el otro día los tres de visitar, que aparece tanto en esa como en Cabalgando hacia la muerte. En Soria es un paisaje maravilloso que os recomiendo visitar. Y en ese momento no está Grimaldi, coproducen con los Lesser de Francia, pero es una película que en Italia, Alberto Grimaldi, que había sido un abogado de las Grandes Mayor, representante de las Grandes Mayor en Roma, quería pasar a la producción, le llama la atención y hace de intermediario de distribución. Y entonces entra en contacto Eduardo Manzanos con Alberto Grimaldi, ¿no? Alberto Grimaldi después, no solo por el gran éxito de La muerte tenía un precio, sino porque todas las películas que hace aquí, que hace con Romero Marchén, gracias a eso va a ser el productor de películas como El último tango en París, como de las películas de Pasolini, de los cuentos de Canterbury. Es decir, se va a convertir en uno de los productores más grandes de todos los tiempos y del dinerito que hace aquí. El dinerito que empieza aquí consigue crecer hasta llegar al Guns of New York de Scorsese, que es una de las últimas suyas, es decir, de esos grandes títulos. Vuelvo a decir, ese es otro de los nombres que empiezan aquí. Y gracias a esa asociación de Grimaldi con él, pues son uno de los primeros artífices del decorado. Siempre se dice lo de Golden City. Por nada de tiempo podría haber sido Los Ángeles en vez de Golden City. Por nada de tiempo. José Luis Galicia te dice que aquella maqueta famosa que se ha contado muchas veces, que hay un momento en el que a Eduardo Manzanos, José Luis estaba casado con Mariluz Galicia, José Luis era el hermano de Mariluz Galicia,
y Mariluz Galicia estaba casada con Eduardo Manzanos. Eran cuñados. Jaime Pérez Cubero ya era más avezado en decorados. Oye, te voy a poner con este que vais a ser un buen dúo, tanto para construir decorados. Planteemos hacer un decorado. Yo creo que te vendría muy bien que fuera un decorado estable porque van a venir muchas películas. ¿De dónde viene el van a venir muchas películas? Y esto a mí me lo dijo más de una vez Romero Marchén, y José Luis más de una vez me dijo que la famosa maqueta se la presentan a Alberto Grimaldi. Puede que New Bistolfi también, el productor de la que siempre se dice es la primera película de aquí, pero le enseñan a él. ¿Por qué? Porque, como decía Romero Marchén, las dos películas prácticamente se estaban preparando en el mismo momento. La cuestión Romero Marchén no está tan tocada en The Magnificent Stranger por una decisión que yo apoyo, muy buena de los directores, de nos vamos a centrar, porque si empieza con este bollo que os estoy metiendo yo ahora, el espectador se vuelve loco y no. Al espectador hay que ir con el print de Leyen, hay con las cosas más claras, pero ahora como tenemos un ratito más aquí, os lo puedo explicar yo, ¿no? El 5 de julio de 1962 entra la autorización por parte del Ministerio de Información y Turismo de que se puede rodar el Sheriff Terrible. Y el 24 de julio de ese mismo mes que se puede rodar La Sombra del Zorro, que es Cabalgando hacia la muerte, la de Romero Marchén. Con lo cual las dos películas se estaban preparando a la vez. El 4 de diciembre de 1962 se estrena la primera de los dos, es decir, El Sheriff Terrible en Italia. Y el día de la lotería, el 22 de diciembre, se estrena Cabalgando hacia la muerte. Cuando dicen que había una posibilidad de hacer un gran decorado es porque ya se estaba hablando de las dos películas. Y puede que tuviera razón, que realmente la que estaban, porque era socio de la empresa desde el principio preparándose y ya habían hecho otro Zorro, era la de Romero Marchén. Pero en esas entremedias, si llegan otros italianos, oye, pues yo estoy haciendo un decorado, se cuadraron. Debieron de rodarse y solaparse en algún momento los dos rodajes. Con esto os quiero decir que por un artículo periodístico y porque después se ha repetido mucho, aunque en el cine siempre se decía que este decorado era de Cubero Galicia, eso dentro de la gente del cine, periodísticamente sonó muy bien lo de Golden City. Pero por nada podría haber sido Los Ángeles, que suele ser la ciudad normalmente del Zorro, ¿no? A mí me gusta muchísimo más la película de Romero Marchén, y no es por hacer patria, aunque son dos coproducciones, que la otra que era era divertida, ¿no? Pero nada más. Y en estas se genera ya este primer núcleo para que después, casi por casualidad, llegue Sergio Leone, ¿no? Y digo casi por casualidad porque Sergio Leone ya había rodado en dos ocasiones en España. Había tenido un contacto, incluso una colaboración con Berlanga durante los años 50, y después vino a rodar su primera película, que no la firma él, pero es la primera película que dirige, que es Los últimos días de Pompeya, en 1959, que se rueda en los estudios CEA. Y qué curioso que están todos los del Eurowestern después dentro digamos, del mismo rodaje. Y cuando viene, la firma Mario Bonar estaba muy mayor y muy malito, y realmente quien dirigía era él. Y en la segunda unidad, fijaos quién estaban: Sergio Corbucci y estaba Duccio Tessari. Y eran tres unidades, y hubo un momento que el Circo Romano, que se hizo en la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, pues ahí se juntaron todas las unidades. Es decir, que de alguna manera es la primera que dirige, conoce muy bien Madrid, conoce muy bien España, y después viene a hacer El Coloso de Rodas, que es ya la que firma como primer director. Es decir, que cuando viene a Madrid sabe perfectamente también dónde se va a venir, y estoy sin duda, aunque ya existía en ese momento el Poblado del Oeste de Colmenar Viejo, que empezó en 1963 con Fuera de la Ley, en Roma se conocía perfectamente por Alberto Grimaldi, aunque en este caso no era Alberto Grimaldi, pero ya Alberto Grimaldi tenía un peso.
que seguro, y además tenía despacho muy cerca de Colombo y Papi, que son los productores de Por un puño de dólares, estoy seguro que les hablaron de este decorado. Es decir, que viene de una forma absolutamente natural. Como se ha contado muchas veces, bueno, pues Leone quería a Coburn, quería a Bronson, quería a otros personajes a Fonda, y un poco lo que encontraron así de saldo fue este señor, Clint Eastwood, que estaba haciendo Rawhide, ¿no? Y estaba en un momento que, bueno, pues llevaba varias temporadas, los llevaba en la misma compañía de derechos que los demás, ¿no? Y es uno de los que plantean que puede venir aquí, ¿no? Y que puede hacer el personaje, que naturalmente hubiera podido ser Rory Calhoun, que ya había hecho con él otros trabajos y que él quería, pero bueno, esto le ponen el capítulo número 91 de Rawhide a Sergio Leone, lo ve bien y bueno, pues este es el que nos traemos, ¿no? Pues vale, pues esto es lo que ha porque la película, como ya sabéis, era bastante paupérrima, ¿no? ¿Y en qué momento estaba Clint Eastwood allí? Pues Clint Eastwood, yo creo que tuvo crisis con su mujer, con Maggie, que se separan definitivamente en los 80, pero constantemente. Y él estaba en una de esas tiempos en los que vivía una doble vida. Él estaba con Roxanne, que era una bailarina, que le iba a ver todos los días al rodaje, estaba con él, porque él, aunque le veamos muy calmado, lo ha llegado a reconocer pues, que tenía una especie de crisis de ansiedad. Esa mujer era quiropráctica, hacía cosas, bueno, pues como que le venía muy bien, y entonces bueno, pues iba a verle a todos los días al rodaje, después iba con ella, estaban juntos durante la tarde y por la noche pues se iba con Maggie y así eran todos los días del rodaje. Yo creo que Maggie ya estaba sabiendo qué ocurría, hubo un momento de tensión y aunque a él no le parecía que venir aquí esto era como... esto le debía parecer África, pero aceptó. Y no aceptó por un papel ni por los $15.000 ni nada, sino porque ya sabía que estaba habiendo problemas y que había algo de lo que él quería huir. Y entonces acepta un pasaje de turista, si no vino en primera en el avión, acepta $15.000, viaja hasta Roma primero. Un puñado de dólares. Sí, un puñado nada más. Y después de Roma viene aquí. En Roma sí que con Vincenzo y con Tessari sí que hablan inglés. Leone nunca dijo nada que no fuera, vamos, hello, como mucho. Él tampoco se aprendió ninguna palabra en italiano, ni tenía ningún interés de que eso fuera así. Y aquí cuando vino, pues hablaba con Julio Sempere y hablaba con un ingeniero amigo de José Luis Galicia que venía a veces al rodaje. Y este sí hablaba en inglés, que había trabajado en una armadora y tal, y hablaba un poco con él. Pero esto es todo. Entonces, esto imprime carácter. Venimos de un señor que viene como un poco huyendo, que esto no lo termina de entender mucho, y que por otro lado tampoco tiene mucho interés de hablar con el resto de la gente, entonces se mete muy en sí mismo, ¿no? Y así de alguna manera es como surge el hombre sin nombre, porque si ya han decidido además que al principio tenía nombre, pero que no tenga nombre, aunque se les escapa un Joe al final de la película, pero ya en el guión no hay nombre, y encima tenemos este personaje que es así, tan para adentro, pues ese personaje tiene que ver no solo con una interpretación bastante buena, sino con unas circunstancias muy concretas que las que nos encontramos en todo esto, ¿no? Viene aquí, lo alojan en la Torre de Madrid. La Torre de Madrid en ese momento era el edificio más puntero que había en Madrid.
Es donde se alojaba Sofía Loren durante el Cid, durante la caída del Imperio Romano, vivía allí Luis Buñuel, es decir, los apartamentos de la Torre de Madrid eran lo más así, ¿no? Coge sus costumbres, que eran todos los días, se levantaba un poco antes de las 6 de la mañana, iba a correr, corría por la zona del templo de Devot, llamaba mucho la atención a todo el mundo porque claro, era un señor tan alto y tan guapo y tan así, que no era común, el españolito del año 64, pues eso, era lo que era, y este señor allí, pues... Lo intentaron llevar a un tablao flamenco una noche, no le hizo mucha gracia, consiguió que llegara, le hicieron una foto y se marchó, y eso es todo. Y eso es todo. Igual que otras estrellas han vivido Madrid y se producían, eran unos años maravillosos en los que sobre todo alrededor del Castellana Hilton, ¿no? El actual Intercontinental, que era el primer hotel que abren los americanos en Madrid, tanto por el tema de las bases, pero bueno, pues porque pasa Cary Grant, pasan todos los grandes, ¿no? Se concentraban todos ahí, pero él no tuvo en este aspecto, no, es un mundo en el que no entró, aparte vuelvo a decir que no era hiper famoso, ni, bueno, pues no, en fin, que era otro perfil del que nos han contado siempre dentro de este tipo de rodajes, y aquí lo traían todos los días. Lo traían en un solo coche, porque no había más coche para producción, para los actores, había un coche. Por supuesto, si pasaba cualquier cosa en el poblado, no había línea, había que bajar al pueblo, a central del pueblo, porque ahí es donde se podía comunicar uno. Siempre que hubo problemas, que hubo en dos ocasiones problemas con él, claro, pues había que bajar en el momento que volvía al coche sin él. Bebía como todo el mundo en botijo, Clint Eastwood, no, entonces era así, bebía en botijo, comía su bocadillo, su pieza de fruta, ese era el menú en el que consistía en el rodaje, y se echaba sus siestas en la parte de atrás del coche o en algún rincón, intentaba no hablar con nadie, leía la revista Time. Sempere dice que siempre le veía en la misma página, o sea que no... Tampoco le tengo yo. Cuando él dice que él ve las 10 primeras páginas del guión, está que las cosas a posteriori siempre se reelaboran mucho, ¿no? Entonces él le cuenta, yo leí las primeras 10 páginas del guión y vi claramente que aquello era una copia de Yojimbo de Kurosawa. ¿Sí? ¿Tú? El de las piscinas, el del golf. Porque ahora es quien es. Pero bueno, entonces estamos en otro parámetro. Pues no me parece tan claro. Pero bueno, él como que no le apetecía y estaba con sus páginas y sus historias. Y ya sabéis que lo doblaba un rejoneador en las escenas de acción, Manuel Vidrier. Y los sábados no tenía doble, porque los sábados Vidrier toreaba. Entonces le decían, hoy no hay doble, que hay corrida. Si hay corrida, no hay rodaje. Y esto era en ese momento Clint Eastwood. Clint Eastwood hay dos momentos en los que está a punto de, bueno, pues se enfada. En una dice que se va a ir al aeropuerto, porque fue una de las ocasiones que aquí, de las que hubo con los problemas de pago, ya sabéis aquella que contaba Galicia y se cuenta en el documental, una cuestión que ocurre con el decorado, lo dejo para el docu, porque es tan sustancioso que si no lo habéis visto, algunos lo conocéis. Pero si no, lo dejo para que lo veáis. Pero sí que hay una vez que él sale fuera y vio que de esas cosas que pasaban con los técnicos, que no había nadie, y pues me voy al aeropuerto. Y otra que no le llegaba el cheque, entonces llaman los representantes que a él le llevaban, eran a William Morris, y llama desde la Torre de Madrid, bueno, no llama, ojo, vuelve el coche a Hoyo de Manzanares y viene sin él. Entonces, al darse cuenta que el coche que le ha recogido supuestamente viene sin él, pues entonces Julio Sempere se hace todo el camino, que es obvio, en el coche de vuelta a Hoyo de Manzanares, llama a la Torre de Madrid. ¿Qué te pasa? Pues que no me han pagado. Entonces ese día no se rodó porque hasta que no le llegó el cheque, pues este tipo de cosas ocurrieron con él. Y en ese tiempo viene Maggie, viene su mujer y le visita. Y están unos días aquí en el rodaje. En el rodaje les llamaba mucho la atención que para ser una pareja joven no le
digamos que se comportaban como gente que llevaba mucho tiempo, no se cogían nunca la mano, eran como muy civilizados, no se besaban, no tenían ningún contacto así especial delante del público. Visitaron Madrid, aprovecharon para visitar cosas de Madrid, aprovecharon para visitar cosas de Segovia y aprovecharon para visitar Toledo también. Y estuvo aquí. Y yo no sé si para entonces se había terminado de rodar la película o se produjo cuando estaba Maggie aquí. Pero el 17 de junio de ese mismo año nace la hija que tiene con Roxana. Él dice que su amante le había ocultado que estaba embarazada, pero parece ser que siempre él había jugado en esa doble vida que llevaba, a tocarle la tripa a Roxana, a decir le llamaban mi látigo, mi rawhide, porque le encantaría a un niño, me imagino, este tipo de cosas. Y que parece ser que luego, cuando él vuelve a la serie, pues ella iba con la niña, le daba el biberón, o sea, que ese tipo de cosas, y todo eso se produce aquí. O sea, que hay que entender dentro de ese contexto el tipo de interpretación que hace Clint Eastwood en esto, ¿no? Independientemente de que él era como era, ¿vale? Que esto es siempre lo personal nos afecta, ¿no? Y en esta cuestión de lo personal, bueno, pues ¿qué se compone? Primero, estamos en un rodaje en el que no hay sonido directo, entonces ni siquiera después él cuando se dobla, ni siquiera había registro exacto de lo que decían, no había un sonido de referencia bueno, y por eso ni siquiera... si escuchamos la película en inglés, encaja perfectamente, ni siquiera la parte de Clint Eastwood encaja perfectamente bien en los textos porque no recordaban bien cuáles eran las frases y tuvieron que reelaborarlas. Pero es que todos los demás hablaban cada uno en su idioma. Entonces hay que ver a este señor que tiene delante a uno que le habla en italiano, otro en alemán, otro en español. Esto en La muerte tenía un precio. Llegaron a ver 5 idiomas en una secuencia en la taberna. Hablaban unos, en el caso de Lee Van Cleef y Clint Eastwood, en inglés, otros en italiano, otros en Klaus Kinski en alemán, y al final entraba, el último que decía la frase era un Papadopoulos, que entraba y decía la frase en griego. ¿Ya? Entonces se reían todos porque... Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien te está diciendo el texto así? Que bueno, o dicen los números, que esto siempre ha sido un truco que se utilizaba entonces, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese tipo de cosas. Cuando no es así, ¿qué haces? Esperas un poquito. Es como, has terminado tú, empiezo yo. Y ese es el ritmo que tienen las películas estas, ¿no? De que se miran así como... se cierran los ojos así un poquito como ya. Y ese es el clima. Es decir, ese aire. Después, odio el puro, él decía. En la segunda decía, no quiero que me pongas el puro. No, es que el puro es la estrella, decía el otro. Entonces, le daba asco el puro. Si tú apretas un puro, tienes que decir el texto con el puro, y te da asco el puro, lo normal es que estés toda la película así. Y ese es el gesto que tiene el hombre sin nombre, así, como de... Sí, no, una mezcla de... una tensión ahí rara, ¿no? Entonces... amargado, ¿no? Esta cosa, ¿no? Esta cosa. Entonces entendamos un poco, ¿no? Pero ese es el estilo que luego ha quedado y es muy, muy importante. ¿Por qué? Y vuelvo a lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que aprende aquí? Después de esta, me parece que la primera que haces cometieron 2 errores, así como actor. Pero luego, muchos de los elementos que ha visto aquí, aunque el tamaño del plano que utilizaba Sergio Leone, él no lo reproduce tanto cuando es director, muchos de los elementos de la violencia, cuando dirige, por ejemplo, no sé, un ejemplo, Infierno de cobardes, es puro Sergio Leone, es decir, que es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aprende, es decir, un señor quiero deciros, a mí no me ha parecido nunca muy inteligente, pero sí me parece muy listo. Siempre me ha parecido muy listo y además ha cogido unos guiones maravillosos. Entonces, siendo muy listo, se empapó, entendió que dijo, esto de dirigir, ¿qué?
Porque además tenía todo el tiempo del mundo para observar, porque no podía hacer más que observar. Y esa observación de alguna manera es algo que queda y se marca desde la primera película. En la segunda tiene un poquito de relación con Van Cleef, aunque eran dos mundos diferentes. Van Cleef, bueno, se llamaban cordial, dicen que Van Cleef era un tío muy interesante, hasta las 6-7 de la tarde, que es cuando empezaba a beber y las cosas cambiaban. Y con el Eli Wallace, cuando viene la tercera, es bastante ya más interesante, que por cierto estaba toda la ocupación en Madrid cuando llegan la primera noche y un amigo de la embajada les deja una habitación a los dos y duermen, y le dijo, tú que eres más de izquierdas para la izquierda, yo soy más de derechas para la derecha, y ahí duermes. Y luego la mujer de Eli Wallace le dijo, puedes jactarte que serás el único hombre que has dormido con Clint, porque esto no. Y es verdad que luego ya se fue soltando un poco más, pero vuelvo a decir que en esa primer historia, grandes amigos aquí no tenía para componer ese tipo de película que después, y de personaje que después compuso, ¿no? Y en esto, quiero decir que es una marca y que queda, vuelvo a decir, a ese poncho, y ahora me refiero al poncho, a ese poncho que tenemos que de alguna manera, que es el que hay que potenciar y que sentirse muy orgulloso, ¿no? Que de alguna manera este elemento que se genera aquí es el que se ha exportado a todo el mundo de una forma histórica enorme, me parece muy importante. Y ya con eso, contaros un poco de dónde viene el poncho, que lo he contado esta mañana en las visitas guiadas en Colmenar. Digo de dónde viene, os voy a contar las 5 teorías, porque no existe una teoría cerrada sobre el poncho, pero esta mañana todo esto ha venido porque en un grupo me dice uno, yo es que fui una vez a San José y vi que lo tenían en un restaurante, tenían el poncho. Digo, tú viste un poncho, no es lo mismo que él, no es lo mismo. Porque, ojo, es que es como quien tiene la joya, ¿no? El Santo Grial. Claro, ¿quién tiene ahora el Santo Grial? ¿O de dónde vino el Santo Grial? Que es de dónde viene toda la historia. Bueno, os cuento las diferentes, ya un poco como curiosidad, las diferentes versiones. Duccio Tesari dice que él, cuando llega la primera noche, llega a Roma, abre la maleta delante de Leone en el hotel. Y la maleta trae lo siguiente. Los pantalones negros, estos ya desgastados, que él utilizaba durante la película, las camisas, un sombrero, el brazalete, unas cajas con motivos indios y el poncho. Esto dice Duccio Tesari. Esto lo dice. Que corrobora lo que dice Clint Eastwood, que es lo siguiente. Yo traje los vaqueros eran míos, las camisetas eran mías, en Western Costume, que es la casa de vestuario. Esto pasaba mucho con los actores que venían aquí, luego en paréntesis que venían aquí, porque cuando vino a hacer a Talent for Novin, Richard Widmark, igual, llegó aquí, no porque el material de aquí de Cornejo no fuera bueno, que era muy bueno, pero como no era exactamente, ellos saben lo que utilizaban. Y los sombreros de John Wayne son de una manera. Y llegaban, era lo mismo, pedían por avión que se lo mandaran. Y el caso cuando vino Eli Wallace, es el propio Henry Hathaway, el director, el que le lleva a Western Costume a asesorarle del vestuario. Eso que luego me hace gracia que dicen que han diseñado el vestuario, pero es que hay cosas que se las traen ellos. Bueno, ahí cierro paréntesis. Él dice, repito, que trae los pantalones, que es la camisa, que de Western Costume era el sombrero, la cartuchera, el revólver, que os contaré lo del revólver, y que en Santa Mónica compra el poncho. Teoría de Clint Eastwood. Cuestión del revólver. Entonces en Fiumicino y en Barajas se podía pasar el revólver, sin ningún problema. Vamos, igual que ahora. Es decir, el revólver viaja hasta Roma y después viaja hasta Madrid. Después de la segunda película, él quiere, no sé, iba a viajar por Europa y le dice a Julio Semper, cuídame el revólver. Julio Semper se queda el revólver. El revólver, aunque estaba preparado para fogueo, lo coge su hijo, pequeño. Y entonces un día disparó en el patio 2 veces. Y el fogueo puede matar, ¿eh? Yo he trabajado con fogueo en nuestro western, un fogueo que no esté, una pistola de fogueo
con carga completa de pólvora negra a 1 metro tuyo, puede matarte. Es muy peligroso, no puede llamar fogueo, cuidado. Entonces le dijo, oye, esto me lo... No. Y entonces se lo cambia a un amigo por una bicicleta. Alguien tiene en España en este momento el revólver de Clint Eastwood y Julio Sempere tiene una bicicleta. Y a su vez, Julio Sempere, que esto está muy bien contado en el documental, tiene colgado, en cambio, en lugar preferente de su despacho, un cheque impagado de la primera película, que es de las más grandes de la historia del cine, pero como fue tan paupérrima, pues hubo un dinero que no le pagaron, ¿no? Eso está ahí. Vale, y retomamos. Siguiente. Sergio Leone dice, el Poncho era español, pero yo elijo el Poncho. Cosa de Sergio Leone. Carlos Simi, diseñador de producción de la película, una película, vuelvo a decir, muy paupérrima. Las películas se diseñan cuando hay mucho dinero, cuando no hay mucho dinero, pues es una cosa que lo apañas un poco con lo que tienes. Y diseñador de vestuario. Hay unos bocetos de Carlos Simi, muy bien dibujado el Poncho, y él ha ido diciendo que él diseñó el Poncho. Vamos, para una película que no tenía como para hacer los dibujitos, en fin. Y pone, curioso, el título final de la película, que es Por un puñado de dólares, y no El magnífico extranjero, o como aquí se conoció durante el rodaje por parte de la claqueta española, que es Ray el Magnífico. Con lo cual, un poquito sospechoso. Ahora, que fuera él el que dijera entre los ponchos, este es el poncho, puede ser. Que fuera León el que dijera entre los ponchos, este es el poncho, puede ser. Julio Sempere dice, porque no está claro que el poncho trabajase en Italia en esos días. El poncho era material de Cornejo. Era material como uno más, dice, lo elegiría alguien, pero era material de Cornejo, como todo. Con lo cual, el poncho saldría de Madrid. ¿De dónde? ¿Quién había hecho películas de mexicanos en España y películas del Zorro? De Romero Archén. De ahí podría venir el poncho. Y por último, nuestros queridos amigos de Almería dicen, no, el poncho lo compraron en Níjar. No. A ver, cuando van a Tabernas se ha rodado toda la película, aquí falta un poquito, ¿no? Nadie va a Níjar a comprar un poncho, una película, no tienes un duro para venirte otra vez hasta arriba. Y ahora es el que dicen que tienen por allí, que a todo esto Clint Eastwood dice que lo tiene. Clint Eastwood era el que se llevaba el poncho todos los días, pues no había doble de ropa, entonces no había, normalmente en rodaje tienes que tener 2 y 3 piezas para poder, por si pasa algo, por si se rompe, por si se mancha, por lo que sea. Y entonces él se lo llevaba todos los días a la Torre de Madrid. ¿Se lo llevaba porque no había nadie de vestuario y le dijeron tienes que cuidar tu vestuario, o porque el poncho era suyo? Esta es la cosa del poncho. Pero sea o no sea, fijaros, si el poncho fuera de cualquier película de las pequeñitas del oeste que se han rodado digo pequeñitas, en producción estará mucho más pequeñita, pero digamos no tan importantes que se han rodado aquí, eso te lo dirían muy tranquilamente, pues no sé, lo tendría, estaba Porfillo. ¿Pero por qué? Porque hay una atribución, y esa atribución, ¿por qué es? Porque es muy importante. Ahora, es muy importante ese hecho, ¿no? Pues vuelvo a decir, ese símbolo, ese es muy importante, y tan importante que esa tiene que ser la imagen, que por eso habéis elegido esa imagen tan maravillosa, con la sonrisa Profiden de Clint ahí, que me parece muy, absolutamente importante que sea esa la imagen. La película no se ríe en ningún momento. No, pero se ríe por esto queda bueno, pero queda un personaje que tiene ese carácter y que tiene esas circunstancias y que no nos le podemos imaginar de otra manera, ¿no? O sea, es como es, ¿no? Este concepto que sí que había desde el principio de Sergio Leone, de utilizar un poco la comedia del arte y Arlequino, el servidor de 2 amos, pues esta cosa muy clara, pero que realmente ya estaba en la película de Kurosawa. Y que bueno, después a partir del guionista, a partir de la segunda se la escribe muy bien, y la tercera ya sabéis que es cuando llegó United Artists, le pasan en Roma, La muerte tenía un precio, dijo de repente, dice, venga, pues lo que os la compramos, pues la compramos por $500,000 y más los derechos. Y ahí es donde dijeron, ¿y qué tenéis ahora? Y esto pasa mucho en las películas.
¿tienes alguna idea? Entonces, claro, sí. Rápido en la cabeza va y le dijo, bueno, pues es el título que en principio se utilizó para el bueno, el feo y el malo, que era, ¿se ha dicho alguna vez que ya él dijo el bueno, el feo y el malo? No. Dijo Dos magníficos desarrapados, son la historia de dos desarrapados que van, y esa historia que se le ha inventado Vicencioni ahí sobre la marcha, pues es el cómo surge el bueno, el feo y el malo. Que esto es un poco lo que hacía en el terror Armando de Osorio, que quedaba mucho con José Antonio Pérez Giner, y esto se hace mucho, y decía, te voy a contar historias para ver cuál puedes producir de terror, y le contaba 5, muy cortitas, comiendo, o la 1, o la 2, y el otro decía, la 3, pues muy bien. Y entonces decía, como lo he escrito a mano, ya sabes que es mi mujer la que pasa máquina, y entonces le llamaba, ¿pero qué pasa cuando me lo mandas? ¿Qué me pasa? Y dice José Antón, dice, hasta que descubrí que realmente se las inventaba durante la comida, las 5, y la que yo le decía, la 3, decía, pues ahora la escribo. Pues esto es lo que pasó. Muchas veces ocurre en esto. Hubo un cúmulo de circunstancias y yo creo de causalidades, pero otras, reitero, un señor que yo creo que en estas jornadas debéis de hacerle un homenaje, y a su hermano, que son los Romero Marchén. Eso fue causalidad, pero luego hubo mucha serie de casualidades que hicieron que esta película fuera la que fuera, y vuelvo a decir, esa causalidad y esa casualidad es la que hacen hoy que hoy Clint Eastwood sea quien es. Eso está clarísimo, jamás hubiera hecho ni El Jinete Pálido, que por cierto estos días es en Camper, ya sabéis cómo le pusieron a parir, de los pocos que lo defienden es Orson Welles, hasta llegar por supuesto a Sin Perdón, que es la gran joya, ¿no? Y nada más, y de esa película deciros que con todos estos elementos tan maravillosos de la exposición, deciros que hay un original, que aunque no está firmado como otros que de Cubero Galicia, que es uno que estaba en la exposición de Madrid, Territorio Far West, que yo después le doné a la asociación. Es clarísimo que es la modificación de la iglesia que se hizo para apoyar un puñado de dólares, aunque no está marcado como Rey Magnífico debajo, pero eso es ahora mismo ahí colgado, un original de la película. Y nada más, ¿queréis preguntar algo? Yo te quiero hacer una sexta exposición del poncho. El poncho está en Hoyo de Manzanares. Cada vez que se monta una alcaldía nos logramos en vez del bastón de mando. Sería chulísimo. Ahora lo tengo en mi casa, ahora lo tengo en mi casa. Sería genial. Sería genial, que por cierto, ya sabéis que antes se veía marrón por el color de la película, y todos se hicieron luego las copias marrones, ahora como se ve verde, por eso hay ponchos verdes y marrones, dependiendo de la coloración de la película y del escaneado del negativo. Ahora afortunadamente la película está muy bien escaneada. Ya sabéis que la película pasa de Ocean Film, pasa a Izaro Films, que Izaro Films durante mucho tiempo pues fue fuera de los Reizábal, era una productora que hizo, bueno, pues que durante muchísimos años fue una gran productora que hizo muchísimo dinero, sobre todo con las películas de Mariano Ozores, con Pajares y Esteso, pero que además entonces era distribuidora, y todo el catálogo de Izaro Films lo compró Enrique Cerezo, y ahora pues muy orgullosamente, y hace muy bien, tiene la película de Enrique y la cuida y la mima como se merece, porque podemos decir que Clint Eastwood trabajó en el cine español. Eso sí, porque la película era coproducción, pero está nacionalizada española. Por tanto, podemos considerar que Clint Eastwood hizo 2 películas en el cine español. Digo 2 porque El bueno, el feo y el malo es una producción italiana con dinero, con adelanto americano. La diferencia respecto a los otros 2 es que El bueno, el feo y el malo es una superproducción y entra más un poco en el parámetro de las superproducciones. No la podemos entender como tal. Y no es una película española, El bueno, el feo y el malo. Por eso alguna vez que me preguntan ¿por qué sacan La muerte tiene un precio y por un puñado de dólares no sale El bueno, el feo y el malo? No, porque El bueno, el feo y el malo es de una mayor. La muerte tiene un precio es de José Frade, que se la compra Arturo González, que era el productor, pero ahora es del catálogo de José Frade y es de él. Y por un puñado de dólares es de Enrique Pérez. Podemos decir que Clint Eastwood trabajó 2 veces, no solo 3 veces en España, sino claramente 2 veces dentro del cine español, a la altura de Alfredo Reda.
Sí, te quería decir que es curioso todo el misticismo del poncho, pero que inicialmente no fue así, porque el cartel original se cogió otra imagen fuera del poncho y ahora hoy en día todos reconocemos con el los poncho. nombres cambiados. Bueno, el original, el primero, ese es el del reestreno de Izarofil, lo tenéis detrás. Detrás, que además tiene unos colores vivos en azul. Y aquí pues ya le pusieron los nombres reales, no le pusieron el Bob Robertson y tal, pero en Italia sí están con los... Y hay títulos de crédito en los cuales aparecen con seudónimos. Lo único que no le cambiaban el nombre era Aldo Sambrel, pero era de Vallecas. Es que Aldo Sambrel era Alfredo Sánchez Brel, entonces se contraía el eso y dice, a mí nunca me lo tocan porque Aldo Sambrel le suena italiano, pero Alfredo Sánchez Brel. Por cierto, que jugó en el Rayo. Y ahí lo tenías, un gran amigo, un tío fabuloso. Y yo he tenido la suerte de conocerlos, a Paco Braña, a Aldo Sambrel, he tenido a todos estos que como muchas veces decían ellos, yo es que hacía el pistolero 456, decían. Pero no es cierto, hacían papeles y por ejemplo Aldo Sambrel estaba en El viento y el león con Sean Connery, tenían plano con ellos, y en El bueno, el feo y el malo tenía mucho plano. O sea, ellos jugaban un poco con eso, y a Paco Braña lo llamaba siempre Sergio Leone. En las 3 películas está Paco Braña, y todos aquellos, bueno, pues trabajaron muchísimo, pero a todos los cambiaban el nombre, claro, porque tenían nombres españoles y a veces no bueno. He leído, creo, un artículo de Juan Antonio Finado que, si no me equivoco, ha hecho una especie de audiolibro, entrevista, o sea, artículo-libro, que está colgado en una plataforma que ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero que es, bueno, por 2 euros o algo así te lo descargas, que el cartel, hay como 40 y tantos carteles distintos de esta película, ¿puede ser? Sí, es posible. Y además no solo de... Al hilo de lo que tú ya, decías. aparte, los españoles hay varios de entrada. Se han hecho, y sobre todo porque cuando después se han hecho carátulas. Y ahora están... De cada país donde se estrenaba Sí, tenía y una luego carátula existen el distinta. fan póster ahora, que los hay maravillosos en internet. Que el último que me gusta mucho, que es como una especie de billetes de dólar y tal. Los hay auténticos obras de arte con esto, ¿no? Porque claro, ¿por qué te molestas en hacer a una película? Porque es mítica. De otra película no le haces... es mítica. Y ya está. Y las películas míticas, que las películas míticas, por cierto, ocurre un poco con esto, con lo de los títulos, ¿no? Que cuando vas... Sabéis que en el Retorno del Jedi no llevaban el título en el rodaje para que no levantar un poco de tensión, ¿no? De decir, que están rodando Star Wars, ¿no? Se utiliza... Y aquí se utilizó también en el tercer título, se cambió un poquito el título de rodaje, no era el mismo del final. En otro orden de cosas, en otras ocasiones ha ocurrido en España. No es lo mismo pedir un permiso para rodar los ritos sexuales del diablo que velas negras. Entonces es mucho más fácil, vas y pones velas negras y te dejan. Dice, ¿qué va a rodar usted? Velas negras. Muy bien, luego tú ya sabes cómo se llama la tuya, pero velas negras. Pero si me dé un permiso para rodar los ritos sexuales del diablo. No. Más cosas. Yo creo recordar, y de pronto me equivoco totalmente, pero creo recordar que hace un mes o 2 salió a subasta el poncho, incluso aquel poncho, e incluso por algún fin benéfico o algo. Y un descendiente de Clint Eastwood, quien lo puso en subasta, se enfadó porque era el poncho. Y no sé si esto... Lo que sí que es cierto es que no es como el caso de los trajes de Superman, que se llegaron a hacer entre 15 y 20 modelos. Aquí no. O sea, el que sea si es que existe. Si es que existe, no se ha deteriorado completamente, si es que existe. Yo de verdad lo dudo, él dice que lo tiene, otros dicen, vas a Chinechita, tienen uno allí puesto y te dicen, ¿qué es? ¿Pero qué va a ser esto? Si esto es... No, Va a rivalizar hombre. con las túnicas sagradas. Que va a rivalizar con las túnicas sagradas de Turín. Sí, no sé, este plan, ¿no? El brazo de Santa Teresa. No, pero sí, yo entiendo que normalmente en los otros hay varios modelos. Cuando se hacen en el resto de películas sí se tiene, no se tiene solo una pieza.
Entonces siempre cuando dices, pero otra vez subastan el traje de Superman. Bueno, no, porque se hicieron varios trajes. Que os cuento un pequeño detalle del traje de Superman, que lo hizo Yvonne Blake, que ya sabéis que fue presidente de la academia aquí. Y vivió en Miraflores durante mucho tiempo. El traje de Superman, un pequeño chacarrillo tonto, que es una de las primeras licras que salieron en ese momento, en el año 77, que es cuando se prepara la película, y se compra en Austria. No es azul, no podía ser azul, porque se rodaba con pantalla azul, blue screen. Entonces tiene un toque verdoso, realmente es una especie de turquesa tirando a verde, aunque nosotros le vimos azul a Christopher Reeve, pero no podía ser azul por eso. Aparte de Christopher Reeve, al pobre le sudaban muchísimo las axilas y había que estar siempre con él con unos secadores. Más cosas. Bueno, pues si no tenéis nada más que alguna curiosidad especial que preguntarle a Víctor, agradecerte de nuevo tu presencia, agradecerte que nos ayudes a recalcular la historia del cine western y que esperamos ver muchos artículos que digan Clint Eastwood inició su carrera en Hoyo de Manzanares. Hay que defenderlo. Hay que defenderlo, hay que seguir poniéndolo en valor. Y yo creo que tenemos una oportunidad única cuando se estrene el documental, porque yo creo que es lo que va a certificar de la mano de todos los que pasan por ese documental hablando de Por un puñado de dólares y de Magnificent Stranger y de contarnos esa historia e intrahistoria de la película. Yo creo que es lo que nos va a dar ese marchamo de poder presumir y certificar que Clint Eastwood inició su carrera en Hoyo de Manzanares. Y para eso, perdóname, Sí. Hilo, no sé si sabéis, pero Iván y Miguel Ángel han empezado una carrera, yo siempre digo que hacia la alfombra roja, y entonces han creado un crowdfunding para recaudar pues dinero para poder seguir presentando este documental en distintos festivales y poner en valor, con lo cual os animo a participar para que podamos conseguir eso, ¿no? Que Clint Eastwood inició su carrera aquí en Hoyo de Manzanares. Ahora os van a sacar un platito y lo... justo hace 60 años, fijaros que colación viene todo, se celebran y celebráis de nuevo la jornada, que espero lo estéis haciendo durante muchos años. Hace 60 años se rodaba Big Lee Van Cleef con Sergio Leone, pues se produjo en mayo del 65. La muerte tenía un precio aquí en el Golden City y coincide con esto. Y va a coincidir pues, por unos días, no, pero casi, el estreno del documental con el estreno en España. Se produjo hará 60 años, en septiembre, del estreno de Por un puñado de dólares, porque aquí tardó en estrenarse, vino ya con todo el marchamo del éxito de Italia. Se estrenó en septiembre en el Cine Palacio de la Prensa, en septiembre de 1965, un año después. O sea que, y el documental va a estar muy pegadito así que vamos, viene a todo a colación perfecto, ¿no? Para echarles ahí. Tengo una pregunta más, si puedo. ¿Se considera algún idioma el idioma original de esta película? Muy buena pregunta. Pues esto es así. El idioma original de Por un puñado de dólares en España es el español. En España es el español. La versión original es el español. La versión original en Italia es el italiano y la versión original en Alemania es el alemán. Son los tres países coproductores de la película. Siempre que digan, no, la vamos a ver en versión original en inglés, no es la versión original de Por un puñado de dólares, es la versión doblada al inglés de la película. Sí que es cierto que se dobla Clint Eastwood, eso sí, que por cierto creo que a todo esto Clint Eastwood sufría muchísimo porque la película allí no se veía, y si no se veía es porque Yojimbo tenía el miedo, y si en 200.000 en un presupuesto de 200.000
había que pagar 10.000, no quisieron pagarle 10.000 Kurosawa, tuvieron que esperar luego hasta el año 67, pero bueno, se estrenó en enero la primera, me parece que en marzo la segunda y en diciembre, en las navidades de 1967, la tercera, ¿no? Y ahí sí, va doblado, pero vuelvo a decir, es muy interesante. Que se oiga la voz de Clint Eastwood no significa que sea la versión original, tanto de La muerte de ningún precio, ojo, como de Por un puñado de dólares. Y que yo sepa, habría que considerar El bueno, el feo y el malo, salvo que me parece que no se rodó tampoco con sonido original. Hay que considerar el italiano como la versión original. Mira, un último apunte. En esas historias que tienes de la vida de Clint Eastwood, él cuando comía, supongo que era catering o que le preparaban, pero no subía al pueblo a comer porque me ha llegado... Sí, lo que no sé es dónde, pero la mayoría de las veces Julio te dice que no, era el rancho arriba, pero porque se perdía muchísimo tiempo. Vuelvo a decir, está muy bien, está muy bien si tienes recursos, pero si tienes un coche, entonces muchas veces él dice, Julio te lo explica muy bien, que entonces era una película muy pobre. Otra cosa es La muerte de ningún precio, que ya un poco mejor, y ya os digo que El bueno, el feo y el malo fue una superproducción. Pero era una película muy pobre, muy pobre. Ya, bueno, pues es que en un contacto que yo tenía de una chiquita que estaba estudiando allí con la Metro Golden, Carmen era la ciudad donde estaba Clint Eastwood, y llegó a preguntarle a él, porque íbamos a tener una intentona de que a lo mejor venía, con Fernando Calderón, y bueno, entonces le preguntó por Loyo Manzanares y dijo que se acordaba de la tortilla de patata. Es posible. Sí, porque eso no falla en el bocadillo. De todas maneras, hay una cosa que se dice de Clint, que son los clintismos. Y es ahí su punto listo. Es decir, que si estamos uno delante de él no te preocupes, que te va a contestar lo que tú quieras. Lo que a ti te vendría bien, te lo va a contestar. Pero estos son lo que llaman clintismos, que es muy listo. Pues como recuerdo a Victorina Rosado, que era una de las figurantes principales, también hacía de camarera, y dice que se relacionaba con él y hablaba con él, pero por señas. Veía un plátano, Hombre, es que con otros no hace falta que te relaciones, pero con los de catering sí. Yo con el equipo puedes no hablar con quien quiera, pero con los de catering sí. Yo he visto parar un rodaje y montarse una huelga por es cierto esto que os voy a decir, por el número de lonchas de salchichón que había en el bocadillo de por la mañana. Ojito, que te pueden montar una muy gorda. Señor productor. Creo que aquí a Hoyos sí venía alguna vez, sí ha venido a alguno de los bares de aquí, yo creo que sí ha venido alguna vez. Ahora, también había como una especie de cantina, allí dentro del mismo rodaje, en una de las... estaba habilitado como cantina una de las casas de las que había, no sé si sería la oficina del sheriff o de algo de eso, una de las casas estaba luego por dentro habilitada también como cantina y se podía tomar algo y comer allí algo. Ahora, también os digo una cosa, yo participé en un documental que se llamaba Spanish Western, de un amigo, además lo pasa muchísimo por televisión, con mucho cariño, y sale un especialista de Almería diciendo porque estas cosas ocurren. No, yo le decía cómo se tenía que poner el purito, de verdad. Yo dudo, cada vez que alguien me dice, no, yo hablaba con él, es mentira. No, pero no solo por el inglés. Sino, otra cosa es lo del catering, que me lo puedo creer porque, claro, comer es comer. Pero no hablaba por nadie porque no le interesaba hablar con nadie. Y hablaba con Julio porque él tenía que hablar porque era el que le organizaba las cosas. Y ya está, y hablaba con Leone porque es el que le decía y porque era el director. Pero no hablaba con nadie. Entonces yo sospecho mucho de que me ha pasado más de una vez de no, nosotros sí éramos una más. A mí me han dicho alguna vez eso de, era uno más. No. Más, era un palo que se ponía en un rincón. Yo desearía animarte a que reedites el libro que tienes, que es imposible localizar, y si tienes algún proyecto de escribir algo nuevo sobre
Bueno, estoy escribiendo 3 libros a la vez, como se me han juntado los 3. Entonces, porque estoy en un libro colectivo del Festival de Sitges de este año, que ya han sacado ayer el cartel. Está dedicado a cine de terror y comedia. Y escribo además sobre el cine, las comedias de terror españolas, ¿no? Me lo he pasado muy bien. Y eso ya he entregado, y tengo ahora haciendo uno completo yo solo, o sea, quiero decir, yo solo para Notorious, yo solo como autor, sobre Paul Nassy, y estoy en uno que va a salir precioso, que escribimos entre 4, sobre Doctor Zhivago, que este año cumple también los 60 años, en 1965, maravillosa, que se rodó, aparte de en Soria, se rodó aquí también en la Comunidad de Madrid, sobre todo el decorado que se hizo al lado del actual Palacio de Hielo. ¿Perdón? En el barrio Hortaleza se rodó algunas cenas. Es la calle... Donde Es está el Palacio de Hielo, las pistas de hielo. La calle Silvano. Donde estaba la calle Silvano, estaba ahí. Efectivamente, Silvano. Justo esa calle, la calle Silvano era donde estuvo el decorado. La carga esa. Y luego en la estación de Delicias está la Preciosa en la película. Pero bueno, lo que sí que lo ha comentado la alcaldesa antes, que hemos sacado, por si os interesa, lo tenéis en Pygmalion, Oroville Western, el pionero español, y es un tema interesante, no ya solo por lo que contamos Miguel Olit y yo de este primer western, como de que viene el guión, porque la película no existe, se quemó en laboratorio. Entonces hicimos ese libro porque apareció el guión, que era muy difícil, y apareció el guión y lo hemos publicado, y es muy interesante porque es un guión de un western a la española, con nombres españoles, y es como muy naif todo, muy del año 40, muy simpático, eso lo recomiendo. Pero bueno, ahora de momento no me da tiempo, no me da la vida. No me da la vida para más, pero bueno. Y luego bueno, la TIB Editores cerró, tendríamos que ver quién tiene los derechos. La verdad que me encantaría, es un libro caro de imprimir de nuevo, porque era un libro con mucha paginación y con mucha foto. Pero bueno, no sé, tengo que mirarlo, porque ya no sé si ha caducado los derechos con ellos, porque Juan Tejero, yo creo que se cerró la... Por cierto, los últimos pagos tampoco, no lo cobramos. Esto es muy de la literatura y el cine español, que yo lo utilizo también mucho, que es eso de por dinero no te preocupes que no hay. Entonces, esto es muy... Una pregunta más, ¿dónde dio la luz Roxanne? Mientras que el matrimonio... Los Ángeles. No, la amante de... En Los Ángeles. En Los Ángeles, o En sea Los que Ángeles. el matrimonio estaba aquí, mientras que ella dio la luz al otro lado. No sé si coincide en el momento que Maggie vino aquí. No sé si coincide en el momento que pasa los días aquí Maggie. Que Maggie siempre en eso fue muy discreta, y ella decía que no, cuando siempre se lo ha preguntado después, que ya no, bueno, ha hecho un poco, yo creo que siempre me pareció una mujer muy interesante, muy inteligente, yo creo que, bueno, ya sabía, esto no se puede juzgar, cada uno toma las decisiones que toma, ¿no? Pero sí es curioso que es importante muchas veces, porque a los actores les puede afectar una cuestión personal, es normal, ¿no? Y él viene... Estoy seguro que a lo mejor no había aceptado ese papel, y había venido otro, y había sido otro. O sea, hay casualidades que un sistema de vida que él tenía, que bueno, lo ha repetido en el tiempo, porque ese señor tiene muchos hijos por ahí. Era muy pistolero. Pegaba muchos tiros. Una pregunta que se no quiero quedarme con la duda, que soy lego en este tema, ¿eh? ¿Por qué haces tanta referencia de Kurosawa? Es porque copian la película. Que es la misma. Es que no conozco la película de Kurosawa. Sí, es la misma película. La ve. Con espadas. Quedó con Tessari un día. Tessari le dijo, tienes que ver una película. No sé si fue él o Tessari. Fueron los dos al cine un día en Roma a verlo. Y de repente dijeron, uy, esto en el oeste, y ya está. Y como la película no hubiera pasado nada, porque es la típica cosa de decir, si no se va a enterar nadie, vamos a hacer una peliculita. Y escribieron el guión, pero el guión era exactamente igual. Es más, dice Jordi Grau que estaba montando en el despacho de Ocean Film al lado algo, y lo contaba Jordi Grau porque ya se conocían. Claro, Jordi Grau estaba en los últimos días de Pompeya y en El Coloso de Rodas, era el corrector de color, que luego fue un director
Importantísimo, Jordi. Y decía que él le vio allí en el despacho de lo que entonces se llamaba Avenida de Generalísimo, le vio pasar en la moviola la película de Kurosawa. Se la pasaron más de una vez. Esto decía Jordi Grau, que tenían una moviola y que él se vio aquí ya en Madrid nuevamente, no fue solo que la vio allí y que no, que aquí vio. O sea que no solo hubo una intencionalidad a nivel de guión, sino a nivel de planos. Y yo tengo entendido, no sé si era leyenda o Eso realidad, decía Jordi, que los productores de Yojimbo denuncian por plagio a Leone. Claro. Y ganan el juicio. No hubo juicio, eso fue un acuerdo. A un acuerdo, pero el acuerdo era un porcentaje de la taquilla. Y que ninguna película de Kurosawa ha recaudado tanto dinero como ese porcentaje. Claro, que se llevaron en Japón se hicieron muchísimo dinero con ello. En el documental contáis algo así, ¿no? Sí. Sí, sale muy bien. Que lo más económico que ha conseguido Kurosawa es la película de Leone. Ninguna de las suyas. Lo cual que dice que un vaquero frente a un samurái, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Y hay otra película que pasa lo mismo, Los Magníficos... Sí, en realidad era el mismo juego, pero la cosa es que los otros pagaron. Cierto, Los Siete Magníficos es una copia también. Sí, es otra Pero el rollo es que si puede serlo. Los Siete Samuráis. Tú puedes hacerlo un remake Los Siete de lo que Samuráis. se está haciendo constantemente. Bueno, esta de Manuel Gómez Pereira que se acaba de estrenar, la del entierro, es realmente un remake de un remake, o sea, que se puede hacer. Si no pasa nada, tú pagas los derechos. Si se ha hecho el cine desde que es cine, vuelvo a decir lo mismo. Cuénteme usted lo que quiera, no me aburra, cuénteme lo mismo, pero cuénteme lo distinto. El cine desde que es cine se está repitiendo constantemente. Y está bien. Lo que pasa que cuando es propiedad tuya no te puede... Ya está. Star Wars es un western. Sí. Sí, pero ahí no... Muy un cuento de hadas también. También, pero ahí no hay copiaba. muchas cosas. Otra de Kurosawa, la de la fortaleza Star Wars, la de Kurosawa. Sí, pero porque además eso se ha tomado... Igual que todas las películas de Howard Hawks, todas las películas de John Carpenter, el asalto a la comisaría del distrito 13, el Río Bravo. Sí, Y el jinete pálido es Shane. O sea, si es que... Bueno, si no vamos a Tarantino ya, todas son prácticamente cogidas de anteriores. O sea, Es que yo de Tarantino lo... los Perdón, has hecho referencia... Y es una cuestión, os lo digo, es una cuestión personal, y cuando digo personal, es personal. O sea, de personal. Has hecho referencia al Coloso de Roda, 2 veces ya. Estaba rodada, por lo menos gran parte, en Laredo, Laredo. el puerto. Ahí donde estaba el... Por cierto que esa parte del puerto de Laredo, lamentablemente ya no está. Porque esa parte esa parte que se ve, que es donde pusieron las piernas a tamaño natural, que solo eran las piernas. Sí, solo las piernas. Bueno, hasta aquí más o menos. Ya no está. Ya si vas no encuentras. Hace un tiempo se podía encontrar el sitio exacto, pero ahora ya no. Han cambiado mucho el espigón. Una pregunta a la alcaldesa. Venga. ¿Hay alguna idea lejana quizás de reconstruir un sitio? O sea que sí, que es buena. A ver. Idea hay, ganas hay, lo que hace falta es mucho dinero. Es verdad que nosotros tenemos una muy buena relación y a raíz también de lo que ha contado Víctor, que ya en el 2020 se toma conciencia en la Comunidad de Madrid de la importancia del cine dentro de la comunidad. Nosotros cada vez que bajamos, y bueno, incluyo también a Clara y a Uri, a las que aprovecho y doy las gracias, no solo por esto, sino por todo el empuje que están dando a este proyecto. Es una de las cosas que queremos, ¿no? Que sigan poniendo desde la Comunidad de Madrid en valor el cine y conseguir algún inversor. Un problema que tenemos, que donde estaba Golden City ya no podría ser porque es parque regional y no se podría volver a reconstruir ahí, tendríamos que buscar otro escenario y buscar ese inversor. Lo que sí que es cierto, y nos llegan noticias y espero que Víctor nos pueda corroborar, es que hay un gran interés ahora mismo por rodar en Madrid.
en Madrid capital, pero por ende, claro, no todo sucede en Madrid capital, ¿no? Van buscando exteriores, entonces estamos trabajando también en un book de localizaciones junto con Film Madrid, que es una parte del área cinematográfica de la Comunidad de Madrid para impulsar los rodajes en Madrid y tener un catálogo en Oyo de localizaciones y poder empezar a atraer el cine. Tenemos unas localizaciones maravillosas. Yo siempre recuerdo que vinimos con la directora de Film Madrid con el coche recorriendo medio Oyo por el campo y hay unas caras de donde están ahora mismo cazadores y demás que, bueno, para una película de miedo son ideales. Ahí en la noche. Yo creo que hay muchas cosas buenas y parece ser que hay mucho interés y parece ser que el Spaghetti Western puede llegar a ponerse de moda otra vez, ¿no? Que había unas pinceladas. Entonces, eso, si atrae inversores, pues, pero que ahí estamos. Nosotros hemos pedido precio de algunas cosas y es muy disparatado. Para nosotros es muy disparatado ser un municipio que en la actualidad necesita más inversión en infraestructuras reales y necesidades para los oyenses, pero estamos abiertos, sin duda alguna. Sí, ahora mismo se ha pasado de las películas, ha pasado más al formato serie, pero han venido producciones muy potentes como The Englishman, que se hizo una parte en el Espinar, se está en Tembleque, hay una zona en Oyo, que es cerca de Toledo, que es donde donde se hizo fundamentalmente la parte central del cortometraje de Pedro Almodóvar, donde se construye el ranchito, y han venido varias producciones. La semana pasada ha estado durante 3 días se estaba rodando un western con Willem Dafoe en el Mini Hollywood en Almería. Con Willem Dafoe y con 2 actores más que no me terminaron de decir quién. Uno de ellos era de Brokeback Mountain. Y ahora mismo todos los que se están rodando un poco en la línea de lo que ha hecho Kevin Costner con Horizon. Importante, son todos formato serie, vienen aquí y ahora va a lo mejor. En muy pocos de ellos se utiliza desierto. Esto es muy importante porque todo el paisaje que tenéis aquí, sobre todo de aire californiano, es muy interesante porque en todas estas otras películas y series que se han rodado aquí no se está utilizando el típico paisaje. De hecho, en el fondo es una cosa que se importó dentro de esas o se manufacturó dentro de aquellas películas, pero si vosotros veis los westerns americanos, utilizan muy pocas veces el desierto. Hay un momento en el que cruzan el desierto, pero generalmente están en los grandes westerns, están más las praderas, están más las zonas, digamos, zonas arboladas y paisajes más parecidos y paisajes de montaña, parecidos un poco a lo que se puede ver aquí. O sea, que aquí perfectamente se puede. Entonces, hay una cosa buena con el cine es de costumbres, y el cine y las series, en el momento que te vienen y les ha funcionado, y en eso te daría todo el apoyo porque ahora mismo es punterísimo el nivel de rodajes que hay en la Comunidad de Madrid, ha subido a cifras impresionantes, tanto en publicidades como en series, como en material publicitario que se hace aquí. Es impresionante, y sobre todo porque las infraestructuras han crecido y porque ahora mismo algunos vienen, pues como vino el caso de Wes Anderson a Chinchón, que dice, ¿por qué viene este señor a montar este decorado cuando podría porque todas las facilidades que se le han dado es tremenda, ¿no? Lo único que le falta todavía a la Comunidad de Madrid, que espero que se haga pronto, es el incentivo fiscal que como el que tiene Navarra, el que tiene País Vasco o el que tiene Canarias, y ya, vamos, eso va a ser tremendo. Pero ahora mismo el nivel que hay de infraestructura y de ayuda y de apoyo institucional que hay es altísimo, con lo cual en el momento que venga. Y estas que os digo, se están rodando 3 días en Almería y me consta, no sé dónde es el resto, que el resto se rueda en España. Entonces, igual que se puede rodar en Toledo, se puede traer aquí, que tampoco. Lo que pasa es que es una finca cerrada, que ha venido muy bien, que ahora les han venido 2 o 3 películas. ¿Y por qué? Porque en el momento que va una productora y le va bien, pero ya, porque esto no lo ponen todo. En el momento que venga aquí, de nuevo, un rodaje de este tipo, ya vienen para quedarse.
si tenéis la mejor comunicación del mundo. Es que la comunicación que existe de hoy es maravillosa. Es que es todo. O sea, es muy fácil montar aquí las cosas. Muy fácil. Bueno, fue uno de los motivos, ¿no? Pues que ya en su momento se eligió la localización, porque dentro de lo que había en ese momento, pues era un sitio que estaba cercano, con un paisaje muy parecido a Los Ángeles y efectivamente, o sea, nada en coche. En ese momento no sé si estarían a 45 o 50 minutos en coche. Pero nada, para que ahora sí en tráfico estamos en 25 o 30, ¿no? Y bueno, pues de hecho, Clint Eastwood, como tú bien has contado, no iba y venía. Enrique Cerezo también en su entrevista del año pasado, que vino y le hicimos ese reconocimiento y estuvo en el lugar del rodaje, en ese Golden City, con mucho morriña y muchos recuerdos, porque él empezó de ayudante de cámara, ¿no? Aquí, y decía igual, ¿no? Que él venía todas las mañanas, tomaba un café aquí en la cantina o yo creo donde Pepe el Nuevo, y desde ahí iban en una especie de autobús o tal que les llevaban al lugar y luego ya volvían a hacer la misma operación y bajaban a Madrid. Yo creo que venían en coches particulares, ¿eh? Yo creo que no había autobús cuando eso. No puso algo que había que les llevaban hasta El allá. lanzadera es posible, de bonetas. Tener en cuenta que esto que os he contado yo fue evolucionando, ¿eh? No es lo mismo en los años. Y Enrique además es que trabajó en producciones. Enrique está en una producción que se hizo aquí. Aquí vinieron producciones de calibre americano. La furia de los siete magníficos, que es una película de calibre americano, y especialmente La marca de Caín. La marca de Caín, que es una producción de la Columbia, es una película con medios. En esa estaba Enrique. Entonces, es decir, que ahí se podía, no iban con un coche. Iban con un coche y esa película, por cierto, que retocó bastante, que yo tengo uno de los planos de eso y retocó el decorado bastante esa película. Si yo quizá esto te digo, de lo del coche sería los primeros años. Claro. Sí, en el caso de Clint era así de triste. Sí. Pues ha sido un placer tenerte, Víctor, lo dicho, y un placer teneros también a todos vosotros en este mes del cine en Hoyo de Manzanares, recordando pues toda esta maravillosa historia, a todos aquellos que participaron en esos rodajes, que hicieron crecer y desarrollar Hoyo luego con sus inversiones después de sus ahorros aquí en el cine, y lo que significó para este pequeño pueblo de la Sierra tener aquí pues el rodaje de tantas producciones de cine, y que esperemos que, seguramente, porque las segundas partes nunca fueron buenas, no será nunca lo mismo, pero esperemos que Hoyo de Manzanares también vuelva a ser un punto de rodaje en el cine. Muchas Así que gracias.